Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Engrandecido sea el nombre de nuestro Dios, damos culto, alabanza, ponderación al único y sabio Dios, el Padre del Señor Jesucristo, el Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Cuán hermoso es nuestro Dios y nuestro Señor, que nos ha bendecido, dando a su Hijo por nosotros. Te bendecimos en su nombre y en su bendita palabra y en su pacto que es para siempre. Y rogamos a Dios que a través de la palabra tu vida pueda ser tocada, marcada, inspirada y muy edificada. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Amén. Vamos, mis hermanos, a la porción bíblica de hoy, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, leemos desde el versículo 1 hasta el 11. Y dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Que Dios nos bendiga, como hace siempre a través de su palabra. Bien, mis amados, ustedes conocen muy bien esta porción bíblica, han escuchado mensajes acerca de lo que leímos, pero Dios nos va a decir algo diferente hoy. Vamos a hablar de las 3 tentaciones que el enemigo presentó al Señor Jesús, y todas las tentaciones que el diablo pueda ofrecernos o a la cual nos pueda exponer, todas están clasificadas o incluidas en estas 3 tentaciones. Estas fueron las mismas tentaciones que Satanás presentó a Adán y a Eva allí en el Edén. Ven ustedes aquí el asunto del apetito. Vemos aquí la vanagloria, como dice Primera de Juan 2:16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo. Eso presentó en esencia la serpiente a nuestros padres en el Edén. Y también a Jesús, no solamente a Jesús, a Israel en el desierto y también a nosotros. Naturalmente son los principios, diríamos así, de los principios que rigen la tentación. No necesariamente es la comida, como en este caso acá,
pero lo que tiene que ver con el apetito o con la necesidad. Pero la razón por la cual Dios nos va a hablar de esto es porque si el enemigo tentó a Jesús con estas tentaciones, pues nos va a tentar a nosotros también. Jesús, en el Padre Nuestro, en la oración modelo, nos dijo que orásemos siempre al Padre para que nos librara de tentación. Hasta que uno no vea a sus hermanos caer, uno no recapacita, uno no piensa que si somos nosotros expuestos y Dios no nos libra, también seremos víctimas del enemigo. Pero gracias a Dios que nos ha librado y nos libra de tentación. Pero Dios nos revela aquí la sutileza, la astucia del enemigo, para que seamos sabios y seamos prudentes y caminemos rectamente en el camino del amor del Señor. Muy bien, vamos a leer los versículos que preceden al capítulo 4. Vamos a leer los últimos dos versículos del capítulo 3, o sea, Mateo 3, 16 y 17, ya que ese es el contexto de este pasaje. Ustedes saben que la Biblia originalmente no fue escrita en capítulos y versículos, por eso donde termina el 3 y continúa el 4 hay un enlace, es lo mismo. Dice 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y noten ustedes lo que dice. Entonces, se ve que es una continuación. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El mismo Espíritu Santo que en forma de paloma descendió sobre él, ese mismo Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el enemigo. Jesús aquí estaba ocupando el lugar de Adán. El Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado porque Jesús tenía que vencer a Satanás donde Satanás venció a nuestros padres. Porque Jesús es el sustituto de Adán y por consiguiente el sustituto de la humanidad. También era el sustituto de Israel. Hay una tremenda similitud aquí entre Jesús e Israel. Recuerdan ustedes que cuando Jesús nació en Belén de Judea, Herodes lo quería matar. Entonces el Señor habló en sueño a José, su padre adoptivo, y José le dijo a José que llevara al niño a Egipto porque Herodes lo quería matar. Después pasó el tiempo, mientras Jesús estaba allá en Egipto, murió Herodes y el Señor volvió a aparecer a Jesús en sueño, a José en sueño, y le dijo: ven de nuevo a la tierra de Judea porque los que querían matar al niño murieron, refiriéndose a Herodes. Y entonces en ese momento Mateo, que está narrando, dice para que se cumpliera la escritura que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Está citando a Oseas. Oseas originalmente cuando habló de esa manera se refería a Israel, pero él lo aplica a Jesús: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces es una aplicación a Jesús porque Jesús representaba a Israel y tenía que pasar por donde Israel pasó. Israel salió de Egipto, Israel fue a Egipto, Jesús fue a Egipto. Israel vino de Egipto, Jesús vino de Egipto. Escuchen, cuando Israel salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo. Los enemigos fueron destruidos cuando Dios cerró el Mar Rojo. El apóstol Pablo dice que en ese momento que pasaron por el Mar Rojo fueron bautizados, dice, en la nube que estaba arriba y en el mar por donde pasaron. Así que pasar por el mar, Pablo lo llama su bautismo. Todo Israel fue bautizado cuando pasó por el Mar Rojo. Después que pasó por el Mar Rojo, comenzaron a andar por el desierto. Jesús también. Jesús fue bautizado y después que fue bautizado fue al desierto, igual que Israel. Por eso aquí era necesario que para Jesús salvar al mundo pasara por donde el hombre pasó. Y para salvar a Israel tuviera que pasar por donde Israel pasó. Israel le falló a Dios, pero Cristo no le falló a Dios. Adán y nosotros le hemos fallado a Dios, pero Cristo no le falló a Dios.
Por eso nos puede salvar. Bendito sea su nombre para siempre. Dele aplauso a Jesús. Alábele. Amén. Y dice el libro de Hebreos que por cuanto Él fue tentado, Él es misericordioso y puede identificarse con aquellos que fueron tentados. Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Naturalmente, cuando dice en todo, entienda que Jesús fue tentado como hombre perfecto, porque Jesús no nos representó a nosotros, sino a Adán. Por eso es el segundo Adán. Naturalmente, al representar a Adán, nos está representando a nosotros, pero como una consecuencia. Quiere decir que como Adán fue creado perfecto y pecó, Jesús nació perfecto de vientre de María para mantenerse perfecto. Adán no se mantuvo perfecto, pero Cristo se mantuvo perfecto. Por eso nos puede salvar, porque fue el único hombre nacido de mujer que vivió una vida sin pecar, ni siquiera en un pensamiento. Bendito sea su nombre. Y la manera como Él venció las tentaciones del enemigo, nosotros podemos aprender también a ser librados de la tentación. Así que abra bien sus oídos para estudiar bien la palabra del Señor. Muy bien, aquí Jesús fue tentado 3 veces. Por eso el mensaje lo hemos titulado Las 3 tentaciones. Verán ustedes, vamos a estudiar las 3 tentaciones, vamos a compararlas para que ustedes vean que esas 3 tentaciones cubren todo lo que es la vida del hombre en la tierra, para que vean que el enemigo tiene un plan perfecto, malignamente perfecto, pero Dios tiene otro divinamente perfecto. Amén, gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Dice aquí el versículo 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Qué tuvo Jesús? ¿Y qué es el hambre? Una necesidad. Y vino él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde citó Jesús esta escritura? Póngale el marcador a la Biblia, que vamos a venir para acá, y venga conmigo a Deuteronomio, que es el 5.º libro de la Biblia. Y vamos al capítulo 8 para que vean que el contexto revela lo que sucedió ahí en el desierto. Capítulo 8 de Deuteronomio, búsquelo conmigo, prepárese para estudiar la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 8, el 5.º libro de la Biblia, después de Números. Números viene después de Levítico, así que usted se encuentra por ahí con uno de esos libros y sabe que el Deuteronomio está cerca. Me pongo al alcance de aquellos que por primera vez o hace poco comienzan a estudiar la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Versículo 1. Si no tiene una Biblia, escuche. Dice, versículo 1, Deuteronomio 8:1: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Eso dijo el Señor a Israel en el desierto. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Jesús duró 40 días en el desierto. Israel 40 años en el desierto. ¿Ven la similitud? Esto no es casualidad. Está preparado todo por Dios, porque Jesús, para salvar a Israel, tenía que pasar por donde Israel pasó y vencer donde Israel fue vencido. Igualmente, representándonos a nosotros, tenía que vencer a la serpiente, donde la serpiente venció a Adán, por consiguiente a nosotros. Repito el 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Escuchen ahora, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió. ¿Quién afligió? Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Ven ustedes?
Israel en el desierto, Dios en el desierto les da a los hijos de Israel estas palabras. Dice Dios: te traje al desierto por estos 40 años y te hice tener hambre. Te hice tener hambre. Te hice sufrir sed. Te afligí. Te probé para yo saber lo que había en tu corazón. Porque cuando Dios te somete a una necesidad imperiosa como el hambre, la sed o cualquier necesidad, es como llevarte a un desierto. Ahí Él prueba tu corazón. Somos probados cuando no están suplidas nuestras necesidades. En la primera tentación que el diablo le presenta a Jesús, aquí van en las tres tentaciones, tres lugares. El primer lugar es el desierto. El desierto es el lugar donde Dios nos lleva. Fíjense que no fue el diablo que llevó al Señor al desierto. ¿Quién llevó al Señor al desierto? ¿Y quién llevó a Israel al desierto? ¿Quién nos lleva a nosotros al desierto? Miren, una vez cuando comenzamos aquí, los primeros años de nuestro ministerio, Dios nos dio una serie de mensajes acerca del desierto como la escuela de Dios. Estudiamos que nadie se escapó del desierto. El desierto es la escuela de Dios. Algunos pasaron por el desierto literalmente, otros espiritualmente. Aún en nuestras vidas, Dios nos pasa por desiertos espirituales. El desierto es la escuela de Dios. De Egipto, que representa el mundo, Dios nos pasa. Después que nos bautiza, somos bautizados en el Mar Rojo. El Mar Rojo representa el bautismo, según Pablo. Y entramos al desierto, que viene siendo el camino de la vida. Canaán representa, pues, la entrada al reino de Dios, o sea, a la glorificación. Está representado, todo el camino de Israel representa el camino nuestro espiritualmente. Aquellas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Y es importante ver esto. Noten ustedes lo que representa el desierto. En la Biblia hace una diferencia entre un desierto y un cautiverio. Son dos castigos que Dios da a su pueblo. Pero hay una diferencia. Al desierto te lleva a Dios cuando hay algo que tú debiste de aprender y que tú todavía no lo has aprendido. Entonces el Señor te manda al desierto a aprender. ¿Por qué al desierto? Porque en el desierto no hay agua. En el desierto no hay comida. En el desierto no hay comodidad. En el desierto no hay personas. Hay soledad. Y allí somos privados de todo lo que es necesario para la vida. El desierto es caliente terriblemente durante el día y frío durante la noche. Es un lugar que representa lo que es pasar por la aflicción. Por eso te llevé al desierto para afligirte. Es un lugar de aflicción, un lugar de necesidad, un lugar que usted no tiene otra alternativa que correr a Dios. Porque el único que habita con usted en el desierto es Dios. Porque en la necesidad, en la privación, en la aflicción, se puede ir todo el mundo, pero Dios está ahí. Amén. Él te somete a aflicción, pero con un propósito. La Biblia dice que Dios no aflige innecesariamente a sus hijos. Cuando lo hace es porque tiene que hacerlo, porque es necesario para perfeccionarnos, para capacitarnos para su propósito. Así que el desierto tiene el propósito de enseñarnos lo que no hemos aprendido. Ahora, el cautiverio es diferente. El cautiverio Dios se lo da a su pueblo cuando su pueblo es obstinado, rebelde, contradictor y se endurece y no quiere oír su palabra. ¿Recuerdan ustedes a los judíos? A Judá, Dios envió a Judá, a los judíos, a Babilonia, la cautividad, a las 9 tribus, las envió a las naciones. Cautividad es cuando Dios te envía a los enemigos para que los enemigos te enseñen lo que tú no quisiste aprender con Él. Entonces hay una diferencia. En el desierto está Dios contigo y Él es tu maestro. En la cautividad son los enemigos tus maestros. Cuando David pecó contra Dios, Dios se lo puso a elegir entre desierto y cautividad. O te castigo yo, te entrego en manos de los enemigos. David sabio dijo, no. Castígame tú porque tú tienes misericordia, pero no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Muy sabio David.
Muy sabio. Pero a él Dios se lo puso a elegir. A nosotros a veces no nos pone a elegir. Nos manda a un desierto o a cautividad. Pero el desierto es una bendición. El desierto es una bendición. Porque es la escuela de Dios. Ahí dice, te envía al desierto para afligirte. Te dice tener hambre, tener sed. Para ver, para probarte, para ver lo que había en tu corazón. El desierto es para ver lo que hay en el corazón. Dios dijo a Israel a través de Oseas, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Ahí es que Dios habla al corazón en el desierto. ¿Y cómo oímos? Porque no hay nada que nos haga oír más que cuando somos afligidos. Cuando se quebranta el corazón, se abren los ojos. Cuando se quebranta el corazón, se abran los oídos. Supuestamente, pero Israel se endureció más en el desierto. Entre más milagros y maravillas hacía Dios, más se endurecía Israel. Por eso se murieron en el desierto, porque no pasaron el examen del desierto. El que pasa el examen del desierto pasa el Jordán y entra a Canaán a vivir con Dios. Pero aquel que no se le sale Egipto, pues se muere en el desierto con Egipto. Porque el propósito del desierto es sacarte a Egipto. Como Dios no pudo sacar a Egipto, aquella generación los mató en el desierto. Porque no pudo sacar a Egipto. Y Egipto tiene que salir. El desierto tiene el propósito de sacar a Egipto. Afligirnos, tener hambre, tener sed. Muy bien. La primera tentación aquí, mis hermanos, es la tentación del desierto. El lugar es el desierto. Van a haber 3 lugares y 3 propósitos. Vamos a estudiar la naturaleza de las tentaciones. La primera tiene que ver con el desierto. Y la primera tiene que ver con las necesidades. ¿Cómo nos comportamos nosotros cuando nos falta lo básico en la vida? Somos tentados personalmente cuando somos privados del alimento. Por ejemplo, aquí el pan era la necesidad que tenía Jesús porque después de 40 días tuvo hambre. No había comido por 40 días. Pero representa todo lo que es la necesidad. El ser humano, cuando le falta lo necesario, puede ser que soporte por un tiempo, pero después pierde los estribos. Cuando a usted le falta lo básico, usted se desespera, se angustia. Y en el caso de su vida espiritual, usted comienza a dudar de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios te lleva al desierto. Como ya dije, para afligirte. En el desierto no hay alimento, no hay agua, no hay alimento, no hay compañía, hay frío, hay calor, todo lo malo está en el desierto. Y la soledad está en el desierto. Y dice Dios, a ver cómo tú te comportas cuando todo lo que te da seguridad en la vida no está. A ver quién soy yo para ti. Entonces, cuando estamos en una necesidad, el diablo se aprovecha y ahí nos tienta. Y su tentación consiste en hacernos dudar de Dios. El problema de Israel en el desierto fue que dudó de Dios. Veían milagros constantemente. Fíjense ustedes dicen, pero qué pueblo duro. Miraban a Dios haciendo milagros. Dios les hablaba audiblemente desde el monte temblaba, oyeron la voz audible de Dios. El maná caía todos los días, salía agua de la fuente, de la roca. Vieron tantos milagros y maravillas. Si usted puede ver a Dios, lo vio y mandó un ángel. Pero si hoy no hay comida, a usted se le va la visión de ayer. No, esa es la verdad. ¿Saben las personas que han visto a Dios tangiblemente en sus vidas? Pero como inmediatamente le falta lo necesario, yo no vi nada. ¿Dónde estaba el Dios de ayer? Yo no lo veo. Me habló ayer, pero parece que se murió. No lo veo ya. Y el diablo te dice, ¿dónde está tu Dios? Where is your God? ¿Dónde está tu Dios? Pero no solamente el alimento, fíjense ustedes. Usted critica a Israel, pero lo mismo que le pasó a Israel nos pasa a nosotros cuando no tenemos lo necesario. Todo ser humano tiene necesidades básicas: el alimento, el techo, el vestido. En lo físico, natural, tener salud. En lo emocional, necesitamos ser amados.
ser entendidos, ser reconocidos. Todo ser humano necesita ser amado. Cuando usted no es amado, usted se siente inseguro. Eso le daña a usted su conducta. Usted actúa raro y extraño cuando a usted le falta el amor, la aceptación. Todo ser humano para ser feliz necesita reconocimiento. Si usted se pasa la vida entera trabajando y nadie se lo reconoce, llega un momento que usted está afligido, usted se siente mal. Eso afecta su vida emocional. Usted tiene una esposa y usted trabaja y lo que recibe es regaño. Y nunca una mujer que le diga, yo le doy gracias a Dios por ti, tú eres esforzado. Veo como tú eres suplidor en la casa, como tú te esmeras porque no falte nada en la familia. Es necesario. Es necesario. ¿Se lo ha dicho usted alguna vez a su varón? Le ha dicho ya a su mujer, estoy contento contigo, la casa está limpia, está ordenada, me gusta como tú eres. Es importante escuchar eso. Para uno ser feliz necesita escuchar eso. Eso no es un halago vano, innecesario. Es una manera de reconocer. Así el día que usted le señala un defecto, dice, bueno, por lo menos me reconoce cuando hago algo bueno. Pero siempre solamente me señala lo malo. ¿O no es así? Dice que uno lo ve injusto. Y usted entonces pierde el estímulo por seguir haciendo lo bueno. Dice, ¿para qué si nadie me reconoce? ¿Para qué esforzarme? Dice, para nada. Eso es una necesidad emocional. Y es digna. Dios nos hizo así. Así que con doble necesidad no solamente me refiero a comida, a bebida. Aún los animales, cuando a un animal le falta lo básico, se puede poner violento. Un león cuando come y está lleno, usted le puede pasar la mano por la melena. No es cierto. Pero si tiene hambre se queda sin mano. Así le pasa al ser humano. Hay personas que son muy pacientes hasta que tienen el estómago vacío. Si duran muchas horas sin comer, se ponen nerviosos y iracundos y responden mal. No solamente cuando usted no duerme bien. Es una necesidad dormir. Si usted no duerme bien, se pone huraño, iracundo, malhumorado, agrio. Cualquier necesidad suya, cuando no es suplida. Si usted no tiene trabajo, no tiene para pagar el alquiler, sus hijos están mal. Son necesidades. Ustedes que vienen aquí a trabajar a Estados Unidos, si no tienen la legalización, usted se siente inseguro. Ve la migra donde quiera. Se pone nervioso. Y si usted está confiando que Dios haga un milagro y convenza a los republicanos, usted dice, Dios mío, cada la iglesia está orando, yo estoy orando y no tengo tantos años que no veo a mi familia, quiero viajar. Es una necesidad. Eso afecta a su vida. Cuando el diablo lo ve afligido porque esa necesidad no está suplida, eso es un desierto espiritual. Viene el diablo entonces y comienza a hacerte dudar de Dios. Y dice, ¿dónde está tu Dios? Tantas promesas, tanta palabra, tanto esto, tanto ir a la iglesia. ¿Para qué tanta energía? Sirviéndole a un Dios que no te oye, que no le importa tu necesidad. Y como usted está afectado emocionalmente, le pasa como a Israel. Comienza a extrañar a Egipto. Ay, cuando yo estaba en el mundo, allí había cebolla, había ajo, había puerro. Yo comía. A mí todo el mundo se me inclinaba. Entre mis amigos yo era, ya ustedes, César, la cabeza, ya, es que más admiraban y respetaban. Pero después que seguía al Señor, como que todo se acabó. Entré en el desierto. Israel salió de Egipto. Pasaron el Mar Rojo.
el mar Rojo se cerró, los enemigos todos quedaron anegados en las aguas. María tomó el pandero y todas las mujeres siguieron a María, y María cantaba: varón de guerra es Jehová, valiente, no hay Dios como nuestro Dios. Y todos cantaban, iban detrás, alabando y bendiciendo al Señor, cantando las proezas, las maravillas de su Dios que los liberó de Egipto. Pero después que comenzaron a adentrarse en el desierto, llegaron a Mara, donde las aguas eran amargas y estaban sedientos, primera necesidad. Y cuando bebieron el agua, comenzaron las quejas, la murmuración contra Dios. Pero Dios tuvo misericordia, hizo un milagro, sanó las aguas, bebieron agua potable, estaban felices, siguieron la marcha felices. Comenzaron otra vez, otra necesidad, comenzaron a quejarse, y Dios lo lleva a Elim, a un oasis. Habían allí 70 palmeras, muchas fuentes de agua, estaban felices. Cuando uno tiene su necesidad suplida, ¿cómo uno se siente? ¿Cómo vivirán los pobres? Felices. Muy bien. Y dijeron: seguro de aquí a Canaán hay un montón de oasis, y donde quiera vamos a estar en un oasis. En un oasis, no un oasis, sino un ano, no oasis, no oasis, no oasis. Un poquito más adelante dice que llegaron al desierto de Sin, y allí no había agua, ni había comida. El monte sin comida, sin agua, es el monte de Sin. El monte de Sin representa el desierto. Sin agua, sin alimento, sin vestido, sin comida, sin residencia, sin suegra, no sé si es bueno o malo. Sin novia, sin novio. Ese es el desierto, cuando faltan las cosas, cuando hay carencia. Y ahí es que el diablo hace su agosto con nosotros. Y es ahí donde estamos susceptibles. Es ahí donde es fácil dudar de Dios. Es ahí donde el diablo tienta y se aprovecha. Cuidado con las necesidades. Analicen para que comprueben que es verdad. Toda mala actitud de su corazón es porque alguna necesidad no está suplida. Aún su manera de comportarse, su conducta cambia cuando sus necesidades no están suplidas. No estoy hablando solamente de las básicas, puede ser las emocionales, cualquier necesidad de este mundo, de esta vida. Cuando falta, entramos en incredulidad. Ya les dije que Israel se olvidaba de todo cuando estaba en el monte con comida, con agua, como dicen los dominicanos. Todo está bien. Todo está bien. Pero cuando llega al monte sin, ya lo saben ustedes, todo se complica. Ahí el diablo comienza como en el desierto. Miren a Israel, usted se asombra, tantos milagros. Dice, ayer sí mandó maná de más, pero hoy no hay nada aquí. Allí estábamos en 70 palmeras y muchas fuentes, aquí no hay nada. En Egipto no faltaba nada. Y ahí comienza la incredulidad. Y el diablo se aprovecha para decirte: ¿dónde está Dios? Dios no te ama, Dios no te cuida, Dios no es real. Dios está muy ocupado allá arriba con los ángeles. No le importa tu vida. Y ahí comienza la depresión, el desánimo, el desaliento. Ya no queremos leer la Biblia, no queremos orar, no queremos ir a la iglesia. Todo nos molesta. Y en el desierto también, pues, hay riñas, hay problemas. Cuando usted no está suplido y usted tiene que relacionarse con alguien que también está en el desierto, está molesto,
le saca la lengua, usted se pone bravo, se molesta, pelean por una silla en la iglesia, no me saludan, no me quieren, no me nombran, me ignoran, yo no hago nada acá, tengo tantos años calentando un banco, no me dicen nada, no me nombran nada. Esas son necesidades emocionales, falta de aceptación. Y el diablo se aprovecha y te saca del plan de Dios. No voy para la iglesia, no voy para ninguna parte. Son hipócritas todos, menos yo. Yo pensaba que la iglesia era perfecta. Sí, pero llegaste tú y ya desayuné la cosa. Bueno, esas cosas ocurren cuando nuestras necesidades no están suplidas. Y ahí el diablo se aprovecha. Pero ¿cómo Jesús venció? El propósito de esta tentación es independizarte de la palabra de Dios, desligarte de la palabra, hacerte dudar de la palabra de Dios. Verán la astucia del enemigo. Pueblo de Dios, cuidado cuando tus necesidades no están suplidas. De hecho, estúdiate a ti mismo y verás que toda actitud espiritual negativa es porque alguna necesidad tuya no está suplida. Ahora, cuando Dios y la palabra están por encima de las necesidades, puedes tú estar en el desierto más ardiente, te puede faltar aún la respiración y tú dices, yo sé que mi Redentor vive. Y aún desecha esta mi carne. Con estos ojos veré yo un día a mi Señor. Amén. Me falta el alimento, el agua, no me aman, no me quieren, me rechazan. Pero Dios está conmigo. Pero Dios está conmigo. Pero mi Dios está conmigo. Él me es suficiente. Él me suple. Si Él está, no me importa no tener nada, lo tengo a Él. Den un aplauso al Señor. Amén. Dios le dice a Israel, te afligí, te hice tener hambre, te hice tener sed, para ver lo que había en tu corazón, para ver si tú ibas o no a guardar mis mandamientos. Cuando le aplicó a Jesús a esa tentación, Jesús se aferró de la palabra y dijo, no tengo alimento, pero tengo la palabra de Dios. Me basta la palabra de Dios. Me basta, me suple la palabra de Dios. Cuando me falta lo terrenal, me aferro a la palabra de Dios. Y vivo por cada palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, podemos sonar como seres irrealistas. Dios suple nuestras necesidades temporales. Dios es nuestro suplidor. Si vivimos, por Él vivimos. Si somos, por Él somos. Si tenemos, por Él tenemos. Todo viene de Él. Pero el día que Él nos priva de lo más necesario, todavía nos queda la palabra de Dios. Vivir por la palabra. Aferrarme a la palabra de Dios. Sabiendo que Él nunca llega tarde. Que tiene una manera perfecta de computar el tiempo. Que tarde o temprano va a llegar. Y si no llega, pues que no llegue. Me basta que esté conmigo. Amén. Gloria a Dios. Puedo vivir sin comida, pero no puedo vivir sin su palabra cuando soy espiritual. Cuando soy adánico, no puedo vivir si no me falta lo básico en la vida. Cuidémonos cuando lo necesario de la vida no está suplido. Porque ahí es que comenzamos a escuchar las tentaciones del maligno. Y siempre tiene instrumentos. Personas que van donde ti. Y te hacen sentir miserable. Muchas veces te quieren mimar tanto que te hace dudar de Dios. Pero fíjate, una mujer como tú, que ora tanto, que nos falta un culto.
Ay, que canta como un ángel. Ay, como tú. ¿Cómo es posible que Dios se olvide de ti? Y el diablo, sí. Te toca el violín. ¿Sabes cuando uno le toca el violín? Que uno anda buscando consolación. Y la consolación son como las canciones románticas que te hacen recordar el ayer frustrado. Lo que pudo haber sido y no fue. Que el novio te dejó, que el esposo te abandonó y tú llorando en el pasado todo el tiempo. Y va al alcohol, va a la discoteca y comienza a desahogarte. Ay, vienen los consoladores a decirte, ay, tú parece que naciste con el pie izquierdo. Ay. Y yo por eso me gusta que tú vengas a mi casa, porque tú eres la única que me entiende. Nadie me entiende, porque entender significa seguir alimentándote a la depresión. Pero llega alguien con ánimo y dice, échale mano a la palabra de Dios. Deja de estar llorando, lávate, cíñete. Quítate el polvo, moradora de Sión. Levántate que tu Redentor vive. Él está contigo. Dios te llamó a valor, a de valentía, a coraje, a determinación, a de nuevo. Levántate en el nombre de Jesús. Deja ese estado de tristeza y depresión. Ese no es el espíritu que tú has recibido de Cristo. Aférrate a cada palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gloria a Dios. Como decía el salmista en el Salmo 119, acuérdate de la palabra que tú hablaste a tu sierva. Ella es mi aliento cada día. Ella es mi sostén cada día. Aférrese a la palabra. Viva por cada palabra que sale de la boca de Dios. Y no hay nada que ahuyente más al diablo que verte aferrado a la palabra. Dile al diablo, yo no soy una víctima. Yo no soy una víctima. Comenzamos a compararnos con los demás que tienen lo que yo no tengo. La primera tentación aquí, el lugar es el desierto. Es el lugar de la necesidad. Propósito del diablo, independizarte de la palabra de Dios, desligarte de la palabra. Solución, aférrate a cada palabra que sale de la boca de Dios. Tengo 40 años aferrado a esta palabra. Mis hijos serán salvados. Mi esposa se convertirá al Señor. Mi esposo un día va a reconocer a Cristo. Pero no se ha cumplido en 40 años, no me importa. Vivo por la palabra. Me consuela la palabra, me alienta la palabra, me sostiene la palabra. Y no voy a escuchar al diablo ni a sus instrumentos, voy a escuchar la palabra de Dios. Así se vence la primera tentación. Cuidado, que esta palabra es sencilla, pero es seria. Es seria. Créanme que aquí hay mucha revelación. Aquí. Analicen bien. Autoanalícense ustedes. Cuando están malhumorados, deprimidos, decepcionados, frustrados. Y sus actitudes verán que alguna necesidad no está suplida. Y ahí es que el enemigo entra. Pero mi Jesús se aferró y dijo, tengo 40 días sin comer. Pero Dios no me trajo aquí a un restaurante. Me trajo al desierto para ser tentado por el diablo. Pues te voy a vencer, aferrado a la palabra de Dios. Muy bien. Segunda tentación. Vamos allá. Mateo capítulo 4. ¿Lo tienen conmigo? Miren, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Miren la segunda tentación. La primera fue el desierto. Diga, el lugar de la necesidad. Pero este no es el lugar de la necesidad. Mire dónde lo lleva.
a Jesús. Lo lleva a la santa ciudad. Wow, del desierto a la santa ciudad, eso está bueno. Y lo lleva al templo. ¿Quién no quiere estar en el templo? ¿Quién no quiere estar en la santa ciudad? Miren, la santa ciudad era Jerusalén, era Sión, era el lugar de su morada. La Biblia dice, ama a Dios a Sión más que todas las moradas de Jacob. Dios le llama a Sión la hermosa provincia, le llama el gozo de toda la tierra. Esa es la santa ciudad. El templo era donde Dios dijo, pondré mi nombre, mis ojos y mi corazón. Santo, el diablo llevando a uno a la presencia de Dios. Y miren dónde lo lleva, al pináculo, a lo más alto del templo, a lo más alto de la santa ciudad. Eso me hace deducir a mí. Escuchen, cuando yo fui a Jerusalén, o sea, a Israel, y me llevaron al lugar que dice que fue el lugar de la tentación, y yo vi la distancia que estaba del templo, y digo, uy, a Jesús parece que lo llevaron en helicóptero, aquí en avión, porque era lejos. Fue un viaje en el espíritu. Fuerte. Pero escuchen ahora. Escuchen, la tentación ahora no es una tentación temporal, es espiritual. Ya no está exponiendo a la necesidad para que tú niegues a Dios y tú dudes de la palabra. Ahora te espiritualiza. Y esto representa las tentaciones que tienen que ver con la vida espiritual. En este caso lo tentó con la fe. Tírate. Que hay una promesa en el Salmo 91 que dice que Dios te va a evitar a caer. Va a evitar que tu pie tropiece en piedra. Y le niega, le sustrae una parte del versículo que dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y eso de tus caminos se lo quitó. Porque Dios prometió guiar tus pasos en sus caminos. De Jehová son los pasos del hombre. Pero el diablo le omitió esa parte a él. Lo desafía, tírate. ¿Saben ustedes? Esta tentación es el lugar de la espiritualidad. El lugar de la inspiración. Porque la fe inspira. La fe es un don de Dios. La fe es el medio para usar la palabra de Dios y la autoridad de Dios. Entonces, aquí el diablo lo lleva bien alto. Eso es lo que hace lo espiritual. En lo espiritual el diablo te dice a ti, tú vas a ser profeta interplanetario. Tú vas a ser profeta, tú vas a ser un apóstol veneciano. Tú eres el hombre que Dios tiene para esta ciudad. Tú eres el apóstol de Argentina. Tú eres el apóstol de República Dominicana. Tú eres el apóstol de los Estados Unidos. Y te eleva, te sube allá al pináculo de la gloria. Esto no ha cambiado porque tú no has orado. Si tú oras, hasta Dios cambia. Tus oraciones tienen poder. ¿Y qué hacen los instrumentos de Satanás? Toman las promesas de Dios. Te llenan, te inflan, te alimentan de promesas. Pero son las promesas que están en la Biblia, pero no todas son tuyas. Pero te la aplican todas a ti. Y es como el que están echando aire a una llanta. ¿Cuánto? Y si la llanta solamente resiste 40, le meten 1000 y te inflan de espíritu. Entonces harás un superhombre con una super fe. Eso es lo que hacen los predicadores hoy. Te inflan la fe con la super fe y te llenan de planes que Dios no tiene contigo. Algunos tienen más planes con ellos mismos que lo que Dios tiene con ellos. Dios te va a usar con un avivamiento internacional. Cuando Dios te levante, el mundo va a temblar. Tú eres Jesus, número 2, number 2. El segundo Salvador eres tú. Créelo.
Sueña. Proyéctate. El que nada aspira, nada alcanza. Te sube, el diablo te sube allá arriba, te infla. Tú tienes que creer lo que Dios tiene contigo. Déjate bendecir. Y usan la fe. La fe es inspiración. Te suben, te elevan. No hay nada que inspire más que lo espiritual. ¿Sabe usted que llevar a Jesús a la santa ciudad, llevarlo al templo y ponerlo en el pináculo? Yo entiendo espiritualmente, es subir a la persona a la inspiración más elevada de las promesas de Dios. Y cuando tú estás allá arriba, te puedes tirar, que a ti no te va a pasar nada. Tírate, que los bomberos están abajo. Amortiguarán el golpe aquí abajo. ¿Me estoy entendiendo? ¿Han oído esas predicaciones? Santo Dios mío. ¿Cuántas personas por ahí andan ahí soñando en pesadilla todo el tiempo? Te inspiran, te suben. Tú te subes allá arriba, comienzas a soñar. Y cuando tú estás bien elevado, el diablo te dice, tírate. Te vas a dar cuenta que Dios te va a proteger, tírate. La iglesia está llena de esos sueños. Prometen a todos que Dios los va a hacer ricos. Y Jesús dice, a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Yo no sé dónde te vas a meter tú. Dios prometió suplir las necesidades a todos, pero no hacer ricos a todos. Pero ellos te suben al pináculo. Tú vas a ser rico, te enriqueceré. No será bendición. Te llenan de las promesas. El diablo es tremendo, elevando. Ay, cuánto te eleva. Y después te invita, tírate, desgraciado. A ver si te quiebra aquí abajo. El diablo te sube y después él mismo te empuja si no te tira. Para que revientes aquí abajo. Ay, andan por ahí algunos tan inflados. Yo ando en primera clase. Si usted escucha esas conversaciones, como lo he escuchado yo, ministros hablando que este traje me costó $5,000. Los zapatos, $1,000. Están allá arriba, muy elevados. El problema es que el diablo a los que sube o los tira o los baja. Pero nadie sube al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Amén. Amén. Jesús le dijo a Satanás, yo no me voy a bajar de aquí porque a mí no me subió Dios. Bájame tú, que fuiste tú que me subiste. Y aquí me quedo hasta que tú me bajes. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, que ahí sí lo subió Dios, lo subió al pináculo del sufrimiento, al pináculo de la vergüenza, al pináculo de rechazo. Y cuando estaba allá arriba, ese Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. A otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Ahora que fue Dios que lo subió, quiere que se baje. Dice Jesús,
allá en el desierto, tú me subiste, tú me bajaste, pero de aquí me van a bajar muerto para resucitar al tercer día. Pero voy a salvar un pueblo para Dios. Voy a morir por un pueblo. Por el gozo que tenía delante de él, menospreció la vergüenza. Hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. A la cruz lo subió Dios. De allá no quiso bajar hasta que Dios lo bajó sin vida, para luego levantarlo al tercer día y darnos vida eterna. La segunda tentación tiene que ver, es un lugar espiritual, el templo, la santa ciudad, y incluye todas las tentaciones en el mundo espiritual. ¿Qué significa? Significa cuando me suben a una inspiración y a un plan que no es el que Dios tiene con mi vida, para apelarme a la grandeza, para darme una falsa inspiración, para darme promesas que Dios no tiene para mí. Eso se llama tentar a Dios. Por eso Jesús le respondió, le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Saben ustedes lo que es tentar a Dios bíblicamente? Tentar a Dios bíblicamente es forzarlo a actuar cuando Él no ha decidido hacerlo. Dame hijo o me muero. Pues muérete, porque Dios no tiene hijos para ti. Dame casa, dame residencia, dame la grúa de días, sáname, o si no voy al brujo para que me sane. Ustedes se ríen, pero yo supe de una hermana que se convirtió al Señor y después se volvió otra vez a la brujería. Ella era bruja. Y cuando le preguntaron por qué, dice, porque yo me canso de orarle a Dios. Le oro, o ayuno y no me da nada. A los demonios le hablo así y me contestan de una vez. Lo que pasa es que el Padre sabe dar, cuándo dar y por qué dar. Amén. Pero los demonios dan para engañarte, porque siempre te cobran. ¿Y de qué manera te cobran? Llame a aquellos que han hecho pacto con el diablo y le venden sus almas por ciertas cosas. Ay, cómo cobra el diablo. Te saque el alma y lo que te dio también. Cuidado. ¿Por qué estamos siguiendo a Dios? ¿Para que nos suba? ¿Para que nos eleve? Todo lo que Dios da en el mundo espiritual es para la gloria de su nombre, para la edificación de la iglesia y para cumplir un propósito con tu vida. Si cualquier inspiración o aspiración espiritual que tú tengas que no lleve a la gloria de Dios, a la edificación de la iglesia y al cumplimiento del propósito de Dios con tu vida, es anatema. Recházalo, es tentación. Dile, apártate de mí, Satanás. Dile a Dios, Señor, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea en el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Yo contaba a los hermanos esta mañana, cuando yo estaba joven en el ministerio, yo quería ser evangelista, porque yo veía que los evangelistas pues llenaban estadios, hacían milagros, y me enamoré de ese ministerio. Pensaba que era evangelista. Y hasta me llegaron a gozar en la iglesia como evangelista y tuve un éxito relativo. Y un día me entristecí mucho porque un compañero que me conocía más o menos dijo, tú no eres evangelista, tú más bien eres un pastor maestro. Me ubicaba en esos días, esos años.
Y yo pues por humildad no le dije nada, no. Pero me fui a mi casa a llorar diciendo, ¿cómo no reconoce que yo soy evangelista? Ustedes saben, humildad, porque no me atrevía, quería pasar por humilde, no decir nada, pero por dentro hervía porque no reconoció el don de Dios supuestamente que estaba en mí. Ahora el hombre más convencido que no es evangelista soy yo. Después que maduré, y se fueron los sueños de la juventud ministerial, ahora quiero ser exactamente lo que Dios diseñó para mí. Amén. Yo no vivo ya en esa fe que me hace soñar. Yo vivo en una fe que agrada a Dios. Yo vivo en una fe que no es presunción, que no es tienta a Dios, sino que le dice a Dios, Dios mío, tú eres perfecto, tú me amas, tú me elegiste, tú sabes para qué me elegiste, así que cumple tu propósito en mí, que ni una jota ni una tilde de lo que te propusiste se deje de cumplir en mi vida, pero no me des más de lo que yo puedo administrar. Eso es sabiduría. Pero así no te tienta el diablo. Porque el diablo sabe que el peligro está en elevarte. Cuando al hombre tú lo elevas, pues tira a Dios abajo. Fíjense lo diferente que es Dios. El diablo eleva, Dios quebranta. Wow. ¿Qué yo dije? Dios quebranta. Pero escúchame, Dios quebranta, porque quebrantando vence el yo, lo estruja, lo somete. Y cuando el yo que eleva para matar está sometido, el espíritu se levanta como un globo y te lleva a Dios. Amén. Amén. Dice la palabra, someteos bajo la poderosa mano de Dios, que a su tiempo, ¿el qué? ¿A su tiempo qué? Él te eleva. A su tiempo Él te eleva. Dios quebranta para elevarte a lo espiritual. Pero yo como soy, no quiero ser levantado. Porque yo quebrantado voy a elevar a Dios. Pero un ego levantado, ay Señor, cuando el ego está levantado, baja a Dios. Que eso le pasó a Lucifer cuando se le subió el ego. Dijo, yo seré como Dios, subiré a los cielos, seré semejante al Altísimo. Por eso Dios lo bajó de allá. Vi a Satanás como un rayo que bajaba. Sin embargo, Jesús, que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y estaba a la diestra del Padre, descendió a la cruz, menospreció la vergüenza y le dijo, Padre, no sea como yo quiero, y fue a la cruz. Allí fue exaltado, levantado, para que se mostrara la vergüenza, el rechazo, y el Padre lo llevó a la parte más profunda de la tierra, al Seol. Pero de allí lo levantó al lugar más elevado, a la diestra suya. Ven, siéntate a mi diestra. Y ahí estoy yo sentado con Él. ¿Por qué está allá arriba? Porque bajó. Y todo el que se humilla será exaltado. Pero el diablo exalta y después te empuja hacia abajo. Es diferente a Dios. Dios humilla para levantar. El diablo levanta para tirarte abajo. ¿Usted entendió? La Biblia dice que Dios exalta a los humildes. Y Él es el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Pero cuando ve a alguien quebrantado, dice que baja de lo más elevado para identificarse y vivificar el espíritu de los quebrantados. Él llora con los que lloran y levanta a los caídos. Pero el diablo no.
El diablo te sube y bien alto, porque él dice, entre más alto, más fuerte es el golpe cuando cae. Que se reviente este. Porque el ego cuando revienta, ay mis hermanos, pasa como a Judas cuando se ahorcó, que se reventó. ¿Usted entiende espiritualmente? La primera tentación, el lugar es el desierto, el lugar de la necesidad. Propósito, independizarte de la palabra de Dios, desligarte de la palabra, hacerte dudar de Dios y de su palabra y del propósito con tu vida. Eso es, te tienta en lo terrenal, en lo natural, en tu vida personal. La segunda tentación tiene que ver con el ámbito espiritual. El lugar es la inspiración, el lugar de la inspiración, la fe que inspira, la fe que eleva, el templo, todo lo que es ministerial, espiritual. Te infla de promesas y toma lo espiritual y lo usa mal. Lo usa carnalmente, que eso es lo que hacen los predicadores hoy. Toman la palabra y te apelan a la carne con la palabra. Te inflan el ego y te llenan de sueños fantasiosos. Y lo espiritual se convierte en otra cosa para ti. Pasemos a la tercera tentación. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Escuchen, amados. Traten de entender las tres tentaciones. El desierto me tienta en las necesidades personales básicas de la vida. Por eso es desierto, donde hay aflicción, donde hay privación, donde hay necesidad. Eso es personal, eso tiene que ver con lo personal natural. La otra es en el ámbito espiritual. Usa la fe como don de Dios para llenarte de orgullo, para tentar a Dios. Presunción, que es la falsificación de la fe, te sube ahí arriba. Pero ahora te lleva a la vanidad, a la vanagloria de la vida, la fama, el dinero, todo lo que es terrenal. Fíjense, lo personal, desierto, lo espiritual, lo mundanal. Y Él te ofrece todo eso. Quizás usted nunca ha ido a un brujo para vender el alma al diablo. Pero hay muchas maneras de vender el alma al diablo. El diablo vive inspirándote sueños. Voy a ser empresario, voy a ser rico, voy a ser artista más famoso, voy a llegar a ser gerente, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me voy a graduar, voy a ser el mejor cirujano de la ciudad. Y se por allá soñando, voy a ser famoso. La gente va a andar detrás de mí. ¿Han visto en los negocios cuántos inspiradores andan por ahí? Motivadores. Gente que dice, yo no tengo nada, pero tengo un gran sueño. Despierta, hijo. Santo Dios. Son expertos haciéndote soñar.
¿Han visto estas personas que andan por ahí engañando a la gente, que dicen que yo me saqué la lotería? Me saqué 100 millones, pero soy ilegal aquí. Necesito $15,000. Es la única manera de yo cambiar este boleto. Así que si tú me lo das, te voy a dar 3 millones. Y usted tonto va y saca los 15,000 del banco. Y en vez de 3 millones se queda sin nada. Así es el diablo, como te engaña. Mis hermanos, no hay problema si es Dios el que te aflige. No hay problema si es Dios el que te priva de alimento. No hay problema si es Dios el que te priva de agua. No hay problema si es Dios que te sube. No hay problema si es Dios el que te entrega el mundo. El problema es cuando es el diablo que te sube. Cuando es el diablo el que te ofrece el mundo. A Jesús se le ofreció el mundo y dijo: no, mi reino no es de aquí. El mundo como está yo no lo quiero, pero después que yo lo redima se lo voy a dar a Dios. Aleluya. Amén. 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 El diablo no hace nada sino para matar, hurtar y destruir, o para que tú le des adoración a él. Por eso le dijo a Jesús: todo esto yo te daré si postrado me adorares. El diablo no daba nada gratis. Solo Dios da todo por gracia. Miren la respuesta de Jesús: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando el diablo te ofrece el mundo con todos sus oropeles, es para que tú te inclines a Él y tú le hagas reverencia. ¿Quién puede entender al diablo? En el desierto, cuando tú tenías hambre, te decía: pues cambia la situación. Di que las piedras se conviertan en pan. Invócate el nombre de Dios para que te ayude. Ahora me da de más. Ahora me sube donde yo no estaba. Y ahora me entrega el mundo completo. Cuando Dios me estaba afligiendo, me hacía dudar de la palabra. Y ahora Él se hace pasar el bueno y me entrega el mundo entero a mí. Si es el mundo y su gloria, todos los restaurantes del mundo, con los mejores o más lujosos, para que haya comida de más, te lévate. La primera tentación, el propósito es independizarme de la palabra. Di que estas piedras se conviertan en pan. La segunda es independizarme del gobierno de Dios. Actúa por ti mismo. Sube, te subo, bájate. Usa tu propia autoridad. La tercera, me independiza de su nombre, de su persona y de su adoración. ¿A dónde me quiere llevar el diablo? A que viva separado de la palabra, a que viva separado de su gobierno, y que yo le dé culto a él, a su persona y al mundo, y deje de adorar su nombre, su persona. En último análisis, toda tentación está encerrada, clasificada en esas tres tentaciones. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Abra bien los oídos y pídale a Dios: Señor, líbrame de tentación. Líbrame de tentación. Juan dice: todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo no son del Padre. El mundo pasa con sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Y si usted cree que no tengo razón, váyase esa noche a la funeraria Ortiz, allí a 3 cuadras, y va a ver unos cuantos que tenían muchos deseos y están horizontales en una caja. Ahí terminan todos los sueños humanos y todas las aspiraciones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Hermanos, no nos dejemos engañar. Miren a Jesús cómo venció a Satanás. Nadie fue humillado como él. Nadie fue humillado como él. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. El Padre lo sometió a padecimientos. Nadie fue avergonzado como él. Mero en la cruz, desnudo, avergonzado en la cruz, rechazado por su pueblo. Aún el Padre ocultó su rostro de él, pero le dijo: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Menospreció la vergüenza, sufrió el oprobio para llevarnos a la gloria del Padre. Dios lo bajó a la parte más baja de la tierra, lo subió a lo más alto de la vergüenza, a la cruz, y lo bajó a la parte más baja de la tierra. Pero luego mandó un ángel que le dijo: Jesús de Nazaret, tu Padre te llama. Y se levantó diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Y de allí viene por nosotros. Amén. Ese será el fin de todo aquel que rechaza las tentaciones. La palabra de Dios está por encima de tu necesidad. El gobierno de Dios está por encima de tu inspiración espiritual. Y la persona de Dios está por encima de toda vanidad y de toda vanagloria humana. Oremos a Dios. Padre bendito, Dios eterno, gracias por tu bendita palabra. Dios mío, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos y danos un corazón entendido. Que miremos a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, y cómo fue sometido a la tentación. Gracias por él, porque venció a Satanás y supo responder al adversario. Ayúdanos a nosotros a revestirnos del mismo espíritu de Cristo. Señor, no importa que seamos sometidos a las penurias, a la privación, al hambre, y nos falte lo básico de la vida, que podamos aferrarnos a tu palabra y vivir de ella, Señor. De la misma manera, Padre, ayúdanos a no permitir que el diablo nos le eleve al pináculo. No queremos ningún plan espiritual que no sea el propósito tuyo en nuestras vidas. No tenemos ningún tipo de aspiración espiritual que el diseño divino. Lo que tú has trazado desde la eternidad para nosotros, esa es nuestra herencia. Eso es lo que queremos, Señor. Hacer tu voluntad nos agrada. Hacer tu voluntad es lo que nos apela. Hacer tu voluntad es nuestro sueño, nuestra ilusión, nuestro todo, Señor. No queremos ser grandes. Queremos destacar tu grandeza. Dios mío, que el diablo se reserve el mundo y su gloria. El mundo no nos apela, de allá salimos nosotros. Y salimos para seguirte, para llegar al reino de Dios. Señor, guárdanos de adorar a Satanás, adorando este mundo, doblegándonos frente a este mundo. Porque hay una adoración que es pasiva, y es cuando esos sueños, esas aspiraciones, Señor, se apoderan en nuestros corazones y sacrificamos lo espiritual y nos doblegamos frente a una fantasía. Dios mío, guárdanos, Dios.
que prevalezca hoy la palabra del Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás y solo Él será el objeto de tu adoración. Por favor, guárdanos. Oramos como Jesús cuando nos enseñó a orar el Padre Nuestro. Líbranos de tentación, guárdanos de tentación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Guárdanos, Dios, guárdanos del mal. Guárdanos de los deseos de la carne, guárdanos de los deseos de los ojos, guárdanos de la vanagloria de la vida, guárdanos. Que no seamos apáticos, indiferentes, que no tomemos esta palabra como algo más. Es muy seria la palabra, es muy seria la palabra. Adán cayó, Israel falló, el mundo falló, el mundo se ha doblegado frente al diablo, pero hay uno que ha vencido al mundo. Hay uno que ha vencido al diablo. Hay uno que venció el pecado y la muerte. Y hay uno que nos dio una fe que vence al mundo. Ayúdanos, Dios. La manera de vencer al mundo es aceptar la victoria de Cristo. Es vivir como Cristo vivió. Bendícenos, Dios. Bendícenos, Dios. Yo bendigo a tu pueblo. Lo bendigo en tu palabra, en tu pacto, en tu generosidad. Y yo te bendigo a ti, mi hermano. En el nombre de Jesucristo. Oro para que Dios te guarde de tentación. Pero si el Señor en su providencia, como a Jesús, te lleva a un desierto para ser tentado por el diablo, ruego al Dios del cielo que te dé la iluminación, el apegamiento a la palabra, la firmeza de Cristo, para que nadie te aparte de su palabra, de su gobierno y de su persona. Que Dios sea todo para ti y tú todo para Él. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.